todos a quienes nos acompañan hoy en este programa aquí en Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y el día de hoy vamos a hablar de un tema que va a ser interesante. Es la politización que hay en los niños en México. Este tema ha sido abordado por algunos investigadores como Rafael Segovia, como Emilia Ferreiro, como muchas otras personas que se han dedicado a investigar de pronto el impacto que los niños tienen con respecto a la política, con respecto a los partidos políticos, la visión que ellos comienzan a construir con la información que tienen a su alcance. Pero también esta politización comienza desde la escuela, desde los contenidos que cambian a través de los programas cada sexenio. Esto es algo que hemos venido viviendo durante muchos años, ¿no? Cada sexenio tienen lo nuevo de lo nuevo para la educación, desde una visión en su mayoría construida en escritorios, a veces ya más fundamentada, de manera inicial quizá con mucha intención, pero con poco estudio de trabajo de campo, desde lo más antiguo que podamos hablar de la educación en México, como la Escuela Rural Mexicana y las misiones culturales, hasta lo más polémico y actual que tenemos en estos últimos años, que puede ser lo que es el nuevo modelo educativo y lo que ahora llaman la nueva escuela mexicana, que no tiene nada de nueva, pero que sí prácticamente pues es mexicana porque está en México, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estas visiones, esta política educativa que ha estado presente con los niños, con las niñas en las escuelas, es algo que es difícil de escapar a través de un círculo en el que el docente se forma bajo una visión de gobierno, bajo un programa, y posteriormente van cambiando esas políticas y cuando él está en la práctica y de pronto nos queda la duda, ¿qué es lo que más prevalece en la visión de los docentes? Esa primera visión con la que se formó en la escuela, ¿qué tanto nos permitimos tener flexibilidad de pensamiento y sentido crítico para poder tomar lo positivo que tenga un nuevo programa y poder pensar qué cosas podemos mejorar? Nadie ha dicho, por lo menos en los últimos años, en los últimos sexenios, que la educación tenga que ser de una forma exclusiva. Creo que se ha avanzado mucho en cuanto a que, al menos en el pasado nuevo modelo educativo, por primera vez en la historia de la educación de México, se plantea algo que se llama perfil de egreso. Ese perfil de egreso va desde el nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria y hasta bachillerato. Entonces, de alguna manera había situaciones que iban unidas y que eran eslabones que son parte de esto otro que continuaba en el siguiente nivel. Por supuesto, el programa todavía era muy perfectible, pero también incorporaba elementos importantes como los saberes locales, como el desarrollo del pensamiento científico, como el fortalecimiento de los oficios y de las artes que desde la visión de la escuela sería conveniente recuperar dentro de cada una de las escuelas. Sin embargo, bueno, sigue siendo el punto crítico la preparación del docente para poder impulsar y para poder echar a andar esto, ¿no? Entonces, los niños comienzan a recibir información fragmentada, comienzan a tener una visión de Estado, sobre todo, por ejemplo, en lo que se habla de civismo, en lo que se habla de historia, pues es el discurso del Estado el que está presente, ¿no? Actualmente dicen y ponen como noticia que va a haber nuevamente educación cívica en las escuelas. Yo me pregunto, al menos de los 34 años que tengo siendo maestra, ¿y cuándo no ha estado la educación cívica? Siempre ha estado la educación cívica, pero bueno, ahora están descubriendo nuevamente el hilo negro y dicen que por primera vez o que en mucho tiempo va a haber educación cívica y quien no lo sabe pues lo cree. Entonces, estas visiones de gobierno
plantean una visión de qué debe hacer el docente y qué tipo de alumno debe formar y para qué sociedad debe formar a esos alumnos, ¿no? Entonces, esto es algo que está dentro de una currícula oculta, que no se dice abiertamente, pero que ha venido desarrollando una serie de opciones limitadas para quienes se están formando, porque nos están formando para ser empleados, no para ser emprendedores, no para tener iniciativa para desarrollar acciones por cuenta propia. Entonces, dentro de los estudios realizados a los niños comienzan a tener una visión muy fuerte de la figura presidencial, una visión un poco más suave de lo que pueda ser su gobernador y una visión muy limitada en cuanto a lo que puedan ser los presidentes municipales, el poder judicial y sobre todo el poder que representan los diputados y los senadores. La verdad, esos elementos junto con el Poder Judicial son elementos que los niños casi no perciben en esencia, porque ellos más bien son consumidores de las campañas políticas, se aprenden los nombres, se aprenden los comerciales, identifican los logos y no escapan tampoco a la polarización que está habiendo actualmente dentro del país. Quiero tocar un punto bien importante que me tocó vivir, y lo digo, me tocó vivir muy fuerte también como maestra, el punto del 2006 en Oaxaca. Me tocaba entonces desplazarme con mis alumnos de un domicilio a otro domicilio donde estábamos en medio de barricadas, en medio de autobuses humeantes, en un escenario que era un escenario de guerra y de inseguridad, y que a veces no sabía de pronto qué nueva barricada había, y créanme, se los digo, que había niños que me decían, mira, llegas hasta el anuncio, y me decían exactamente de qué candidato del PRI, y te das la vuelta, te sigues derecho, cuando llegues al anuncio donde está el otro candidato presidencial del PAN, entonces de ahí das vuelta a la derecha y te sigues, y toda la orientación que me iban dando para poder ir saliendo de las barricadas tenía que ver con referencias electorales, que eran referencias pues que estaban muy fuertes en el Estado. Pero también los niños comenzaban de pronto a jugar a las barricadas, y había los que se sentían los de la PFP, había los que se sentían los maestros, y era deplorable, preocupante que en los patios de las escuelas los niños comenzaran a jugar a ser PFP o ser maestros. Es una cuestión que fue un conflicto social muy fuerte, y que ahora, pasados los años, a esos mismos jóvenes que cuando eran niños quizá estaban en quinto, sexto de primaria, primero de secundaria, y les tocó vivir eso, aún no comprenden el proceso que hubo, aún no comprenden a fondo el conflicto, y tampoco quedan ni causas ni consecuencias, porque efectivamente no las tenemos tampoco socialmente muy claras. Sin embargo, algunos elementos debieran haberse quedado, pero esos elementos se ocultan. Entonces la escuela da un discurso que es el discurso oficial, en el que los propios conflictos que se han vivido dentro de un Estado no son parte de la historia de la formación de esos niños. Los niños tienen pocos o nulos elementos para poder reconocer la multiculturalidad que tiene el país. ¿Por qué? Porque los niños que están en Oaxaca llevan una materia en tercer año de primaria específicamente de Oaxaca, y jamás ven algo de Mérida, jamás ven algo de Chihuahua o de Sonora o de Tamaulipas o de Colima. No hay esta parte de unión. Entonces, explorando algunas cosas con los niños, de pronto yo les he preguntado, ¿y para ti qué es ser mexicano? ¿Por qué te sientes mexicano? ¿Por qué te sientes mexicana? Les va a sorprender, pero algunas de las cosas que ellos me han dicho es porque como tacos. Esa es alguna de sus respuestas, porque como tacos, por eso soy mexicano. Porque a mí me gusta la música de mariachi, pero también me gusta la de banda. Porque mis abuelitos son de aquí, y por eso pues yo también soy mexicano, porque yo nací aquí. Son algunos de los elementos. Entonces,
el verdadero trabajo de fondo, el trabajo social que necesitamos comenzar a visualizar nosotros los maestros, quienes tenemos en nuestras manos a estas generaciones, es comenzar por reconocer qué cosa es lo que nos pertenece como cultura, qué partes sociales en cuanto a conflictos, en cuanto a soluciones, en cuanto a formas de vida han surgido durante el tiempo, pero principalmente aquí en nuestro estado y en nuestro país. Si nosotros no nos conocemos como mexicanos, entonces pregunto yo, ¿dónde está un sentido de nacionalidad? Yo le quiero dejar esa tarea a quienes hoy tienen en sus manos la educación y hablan de la nueva escuela mexicana, la cual la verdad es que es una soberana broma al por mayor, porque primero no es nueva, la educación en México tiene muchos años y de nueva no tiene absolutamente nada. Al contrario, creo que es un retroceso muy grave en el sentido de que por un lado en esta nueva escuela mexicana que señala el gobierno actual, pues indica que hacen un cambio el Poder Legislativo en el artículo 3 constitucional y dentro de esos cambios, por ejemplo, señalan a la educación inicial como obligatoria, lo mismo que la educación universitaria como gratuita. Y entonces de pronto dice uno, bueno, y entonces ¿cómo están las políticas y cómo están los discursos? Porque ¿cómo es posible que la educación inicial sea obligatoria cuando se cerraron las estancias infantiles que daban educación inicial a miles de niños en todo el país? A cientos de miles de niños en todo el país. Entonces, esto es bueno decirlo porque ponemos en la balanza, no te creas todo lo que digan, investiga más a fondo. Y eso es justo en lo que nosotros también necesitamos formar a los niños y a las niñas, que ellos tengan una visión crítica, no parcial, preferentemente hasta donde se pueda, que no tenga esa polarización, aunque estamos viviendo un momento en el que la mayoría de las personas o nos sentimos en una línea o en otra y nos es casi imposible mantenernos en una línea en medio ante las circunstancias que estamos observando, ¿no? Entonces, eso es una incongruencia total de la actual política educativa, cuando por un lado se plantea como obligatoria la educación inicial y por otra de entrada pues se cerraron todas las estancias infantiles y no se rectifica esta situación, ¿no? Y por otro lado, pues también se deja un problema enorme a las universidades que, como ya lo vimos, pues ya generó un conflicto muy grande y una manifestación muy grande a nivel nacional de más de 26 universidades que simplemente dicen, bueno, ¿y de dónde? ¿Con qué recursos piensan que nosotros vamos a poder incrementar la matrícula? Si hay muchos profesores universitarios que no han recibido los pagos de los derechos que a ellos les corresponden. Entonces, como vemos, los niños, las niñas no escapan, nuestros jóvenes no escapan a la politización, ya sea porque la estén viviendo como parte, como consecuencia de la educación que están recibiendo, o ya sea por todos estos bombardeos, y de pronto ellos, al no comprender, pues simplemente reproducen lo mismo que están recibiendo de pronto en el Facebook, lo comparten, lo vuelven a compartir, hacen comentarios sin un fundamento, y la verdad creo que cada vez el discurso y las opiniones de los niños, de las niñas, de los jóvenes y bueno, y también de la sociedad cada vez es menos informada, cada vez es más pasional y cada vez nos divide más. Entonces, ¿cómo poder integrar nuestra mexicanidad? ¿Cómo poder sentirnos parte de un país cuando estamos siendo fragmento del fragmento del fragmento? Y creo que ahí tenemos muchas cosas que nosotros, los maestros, sí podemos hacer. Porque en primera instancia no hay nadie atrás de nosotros que nos diga, ejecuta el plan y programa de estudio tal y como está, de la 1 a la 100 en tus libros. No, hay la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros incorporar? Pues mucho criterio para que no confundamos a las nuevas generaciones, para que les demos información que pueda ser una información que pueda generar de alguna manera el debate,
y la crítica, que no sea cargada hacia un solo lado, porque eso también daña bastante. Algo que decían algunos jóvenes de pronto en algunas secundarias en 2006, que se atrevieron a pintar con consignas y con cosas diversas los baños de la escuela, pero más que nada con leyendas políticas, no tanto con los típicos anuncios y notas que ponen muchos jóvenes en secundarias en los baños, sino más que nada un discurso político, y entonces se encuentran a una represión total en las mismas escuelas y escuelas oficiales, se encuentran una represión total por haber escrito tales cosas de pronto en los baños, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, pero ¿qué ejemplo estamos dejando afuera? Porque este ejemplo es el que los niños están trayendo aquí. Y ante esta situación que está viviendo México, la verdad a mí sí me preocupa mucho, porque comienzo a monitorear, comienzo a escuchar, comienzo a hablar con los jóvenes y empieza a haber una total apatía en la que no interesan los problemas, no interesan los asuntos sociales ni los asuntos de gobierno, y encuentran un perfecto refugio pues en los videos de YouTube y en toda la publicidad que está ahí. Y bueno, la tarea es entonces cómo estamos formando las nuevas sociedades. A veces decimos que necesitamos conocer la historia para no repetirla, pero no estamos conociendo una versión adecuada de nuestra historia, no estamos generando un sentido crítico de nuestra historia, y entonces como consecuencia pues tampoco estamos formando a los nuevos grupos, a las nuevas sociedades bajo un criterio de reflexión, bajo un criterio de análisis. Y esto pues es lo que les dejo a ustedes en la mesa para que lo comenten, porque la acción que no hagan los maestros en las escuelas la necesitamos hacer los padres de familia en las casas. Y yo los invito a ustedes a que antes de decir una opinión que pueda ser polarizada en la sociedad, primero nos detengamos a pensar que si nosotros estamos desunidos, si nosotros estamos fragmentados, jamás vamos a poder hacerle frente a problemáticas que nos aquejan a todos, porque ya estamos separados desde antes. Entonces necesitamos vivirlo de otra manera, necesitamos superar un poco, descontaminarnos de toda esa influencia y de toda esa agenda de noticias que está dictada desde el gobierno federal todos los días, y mejor en ese horario escuchar otras cosas, escuchar un audiolibro y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es cómo fortalecer a nuestra familia y cómo darles mejores herramientas a los hijos para que comprendan los procesos que se están viviendo en México, y un poquito también de lo que se está viviendo en otros estados, y de ser posible lo que se está viviendo parte de ello en América Latina, que es nuestro continente, y dejar un poquito de lado el que necesariamente la historia universal tenga que darle tanto peso a todas las culturas de Occidente y a todas las culturas de Oriente, cuando aquí tenemos bastante y no nos lo acabamos en muchos ciclos escolares para seguir hablando de nuestra historia. Bueno, pues espero que te haya interesado este programa. Déjame tus comentarios. También me puedes buscar en redes sociales como Livia Valencia. Me interesa escucharte y me interesa sobre todo saber tu punto de vista. Gracias y nos vemos en un próximo programa aquí en Territorios Culturales por regeneración.com.mx.